Bueno, listo chicos, un gusto, qué bueno que podamos compartir este espacio de información para aprender un poquito todos. Como ya me presentó Diego, soy nutricionista deportiva, me formé en España y el día de hoy vamos a tratar de ver una charla súper cortita sobre cosas básicas, específicamente sobre la importancia de la alimentación en deporte. La charla está súper resumida para que podamos abarcar un poquito de todo un poco sobre pautas, como les digo, que sean básicas. Yo voy a ir avanzando durante la charla y al final podremos destinar, si es que ustedes gustan, unos minutitos para que me vayan preguntando cualquier cosa o cualquier duda que tengan. ¿Listo? Entonces, vamos avanzando. Empecemos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de los carbohidratos, de las proteínas, las grasas, la hidratación y vamos también un poquito a ver lo que es la suplementación y las ayudas ergogénicas. ¿Listo? Si por ahí algún momento durante la charla no me escuchan bien, me avisan para revisar el audio y paramos un ratito. Entonces vamos iniciando. Nosotros vamos a encontrar 3 pilares básicos en el rendimiento deportivo, independientemente del tipo de deporte que realicemos, que van a ser el entrenamiento, el descanso y la alimentación. Basándonos un poco más, abriéndonos camino hacia la alimentación, como ustedes ya saben, deben conocer, al ser deportistas hay 3 macronutrientes que son muy importantes aquí, que van a ser las proteínas, los carbohidratos y van a ser las grasas. Como sabemos, el primero, los carbohidratos, desde el pan, la pasta, los granos, las harinas, los tubérculos. Luego tenemos a las proteínas, que son son alimentos básicamente de origen animal, como el pollo, el pescado, el queso, el huevo. Y luego, por último, tenemos a las grasas, que son, por ejemplo, las nueces, el aguacate, los aceites, los quesos. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a hablar primero sobre la importancia que van a tener los hidratos de carbono a nivel deportivo. Entonces, los hidratos de carbono van a ser la principal fuente de energía ya en la actividad deportiva. ¿Por qué? Porque se almacenan en el músculo y en el hígado como glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? El glucógeno va a ser básicamente el azúcar que tiene tu músculo o la glucosa que tiene el músculo y el hígado para que tú entrenes, para que tú compitas. Entonces, ese vendría a ser el glucógeno. Entonces, en reposo, cuando no se realiza actividad física, la fibra muscular consume muy poca glucosa, es decir, muy poco glucógeno, pero en actividad deportiva, específicamente en este caso en triatlón, los hidratos de carbono se van a convertir en la principal fuente de energía de tu músculo y no solo del músculo, sino también, por ejemplo, del sistema nervioso. Entonces, ¿por qué va a ser importante que tú consumas hidratos de carbono? ¿O para qué me sirve saber esto si yo soy un triatleta y ya tengo bastante información? Básicamente porque van a aumentar las reservas de glucógeno. Acordémonos que el glucógeno es el azúcar de tu músculo y entonces, es decir, te va a permitir que tengas mayor energía en el entrenamiento, en la competencia. Además, va a mejorar las adaptaciones musculares, es decir, va a permitir que tu músculo se adapte a las horas de entrenamiento. Y va a mejorar el rendimiento, es decir, que logres mejores metas, que logres mejores tiempos, que te sientas mejor entrenando. Y también van a ser importantes simplemente cuando las condiciones del entrenamiento no son favorables, es decir, entrenar con mucho calor, entrenar con mucho frío, vas a necesitar muchísima más energía, entonces si no tienes las reservas de glucógeno o no has consumido la cantidad de carbohidratos necesaria, no vas a rendir bien. Simplemente solo por las condiciones, como les digo, el clima, frío, calor. Listo. Ahora vamos a ver cuándo tengo que consumir hidratos de carbono. Entonces, primero deben saber que la ingesta de hidratos de carbono o las recomendaciones de hidratos de carbono se basan en muchos parámetros. Entre esos está el tiempo del entrenamiento,
la intensidad en la masa corporal y todos estos se van a ajustar a tus objetivos como deportista. Es decir, si tu objetivo va a ser perder peso, es decir, si tu objetivo va a ser ganar masa, ganar agilidad, ganar rapidez, entonces los kilogramos de hidratos de carbono van a depender de todos estos factores. Entonces, un triatleta siempre va a tener que consumir hidratos de carbono antes, durante y después de la actividad deportiva, entrenamiento o competencia. Antes, 1 a 3 horas previas, puede ser desde una comida sólida hasta un gel. Menos tiempo tengas para empezar tu actividad deportiva, más pequeña tiene que ser este snack que elijas o este alimento. Luego tenemos durante. Durante, a partir de los 90 minutos o 60 minutos debemos consumir un hidrato de carbono o es recomendable consumir un hidrato de carbono. Básicamente, ¿para qué? Para evitar una hipoglucemia, es decir, que tu azúcar baje, que te sientas mal, que haya desmayos, que haya problemas. Igualmente, como les decía, este puede ser un gel o puede ser una bebida rehidratante con carbohidratos o puede ser una fruta o puede ser un snack muy pequeño, muy rápido. Luego tenemos después. Después, esto básicamente nos va a permitir recuperar el músculo y que evites lesiones. Entonces, al terminar, como estás terminando el entrenamiento, nos da la oportunidad que comas algo más completo, una comida más sólida, es decir, un plato fuerte, por ejemplo. Entonces, pero siempre recordemos, como les decía, que la cantidad de hidratos de carbono van a ser individualizadas por cada uno. Entonces, ahora, ¿por qué se tienen que consumir un hidrato de carbono a partir de los 90 minutos? Entonces, básicamente porque a partir de los 90 minutos van a disminuir las reservas de tu glucógeno muscular, de tu energía proveniente del músculo. O también se pueden consumir hidratos de carbono en ejercicios menores de 90 minutos, pero con intensidades muy altas. Es decir, una intensidad de 60, 70, 80% del volumen de oxígeno máximo de frecuencias cardíacas. Entonces, es decir, si tienes un entrenamiento muy corto, pero muy intenso, también puedes requerir un refrigerio cortito, un snack pequeño. Ya ves que estoy oyendo y te pones a estar como loco. Listo, hasta ahí vamos bien, está todo claro. ¿Alguien tiene el audio activo? Por favor, si lo pueden desactivar. Muchas gracias. Ya, ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar si no se lleva una ingesta adecuada de hidratos de carbono. Como les decía muchas veces, hay deportistas que llevan años entrenando, que tienen muchísima trayectoria, mucho tiempo compitiendo, pero nos olvidamos de cosas muy básicas y muy importantes, que es el consumo de hidratos de carbono o el consumo de un snack muy rápido durante una competencia o durante un entrenamiento. Entonces, lo primero que vamos a ver es que se sientan fatigados. Entonces, segundo, podemos ver que aumente la sudoración, ni siquiera nos damos cuenta porque hay muchísimo mayor esfuerzo físico. También puede haber problemas de coordinación, temblores, cualquier cosa técnica que no te cuesta y que no te ha costado nunca, te puede costar en estas circunstancias. También puede haber mareos, puede haber náuseas, puede haber pérdida de la energía, desmayos y, como les decía, calambres. Ahora vamos a ver un poquito sobre los otros dos macronutrientes importantes que yo les decía, que son las proteínas y las grasas. En resumen, los hidratos de carbono, de lo que les hablé, van a ser la fuente principal de energía y tienen que ser consumidos siempre antes, durante y después de tu actividad deportiva. Y si entrenas más de 90 minutos, siempre sí o sí vas a tener que consumir algo por ahí, un refrigerio pequeño a la mitad del entrenamiento. Entonces, ¿cuáles van a ser los beneficios de que tú mantengas un consumo adecuado de proteínas? Primero, vas a permitir reparar las fibras musculares. ¿Qué son las fibras musculares? Básicamente de lo que está conformado cualquier músculo de tu cuerpo.
Segundo, va a permitir que te adaptes al entrenamiento, es decir, permite el remodelado del músculo, del tendón, del ligamento para que sea más fuerte. Y va a permitir la conservación o el aumento de tu masa muscular. O va a ayudar también al soporte del sistema inmunológico y principalmente va a ayudar a evitar el catabolismo. ¿Y qué es este catabolismo al que yo me refiero? Bueno, al no consumir la cantidad de proteína necesaria, los músculos simplemente no rinden. Entonces entramos en una conocida fase catabólica, en la cual utilizamos energía proveniente de los músculos y no vas a permitir como deportista ni el mantenimiento ni el crecimiento de tu masa muscular. Entonces, básicamente tu rendimiento no vendrá a ser el mismo por no consumir la cantidad de proteína adecuada. Ahora, ¿cuánta proteína tienes que consumir tú como deportista? ¿Cuánta proteína deben consumir como deportistas? Entonces, la recomendación de proteína diaria se hace en torno a tus objetivos, a los kilogramos de peso, a los kilogramos de masa muscular y como se ve aquí, por ejemplo, en esta imagen, tienen el mismo peso, pero la masa corporal no es la misma. Entonces, obviamente, los gramos de proteína no van a ser los mismos. Entonces, por eso aquí en este caso influyen muchísimos factores, a pesar de que con tu compañero triatleta tengas el mismo peso o rindas de la misma manera. Entonces, vamos a ver cuánta proteína tienes que consumir tú y en qué momento. Entonces, es recomendable que el consumo de proteína sea antes y después de tu entrenamiento o competencia. Como les había dicho, tiene que ser individualizado, pero como una mínima cantidad tendríamos que estar consumiendo alrededor de unos 20 gramos de proteína por comida. Es decir, que aquí la clave sería el timing, es decir, la cantidad de proteína que tú comas por comida, para que simplemente para facilitar la recuperación del músculo y para proteger tu sistema inmunológico como deportista. Entonces, consumir proteína antes y después de un entrenamiento. Ojo en este caso, el consumo de proteína durante el ejercicio, al igual que los carbohidratos, puede causar por ahí molestias gastrointestinales. Entonces, esto tiene que ser siempre a tolerancia, a tu tolerancia digestiva. Puede ser que no haya demasiada tolerancia a los hidratos de carbono o a consumir proteína durante un entrenamiento o una competencia. Entonces, obviamente, tiene que ser a tu tolerancia, como les digo. Aquí en este cuadro está en inglés, pero yo les voy a explicar. Podemos ver cuántos gramos de alimento podemos consumir para obtener alrededor de 20 gramos de proteína. Por ejemplo, tienen 75 gramos de pollo, van a ser equivalentes a 20 gramos de proteína, 100 gramos de pescado y, por ejemplo, 3 unidades de huevo van a ser equivalentes a 20 gramos de proteína. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el último macronutriente que van a ser las grasas. Bueno, específicamente las grasas se les tiene un miedo terrible, específicamente en deporte, porque siempre es más grasa, más peso, menos agilidad, menos rapidez. Entonces, aquí la clave va a ser para ustedes el tipo de grasa que ustedes consuman en la dieta. Principalmente debemos consumir grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas. ¿Y cuáles son estas? Las comúnmente conocidas como el omega 3, 6 y 9. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de las grasas en deporte? ¿Por qué tendría que consumir un deportista triatleta grasas? Porque básicamente son energía de reserva, por lo tanto vas a ahorrar glucosa y evitar demasiado desgaste muscular. Segundo, porque la grasa permite aislamiento térmico, es decir, permite mantener la temperatura corporal. Un ejemplo,
un entrenamiento a temperaturas muy bajas o un día que esté haciendo demasiado frío o una competencia internacional donde haga mucho frío. Entonces, esto básicamente nos va a permitir evitar una excesiva disminución o un excesivo cambio en la temperatura de tu cuerpo. Igualmente, las grasas también van a formar las células, rodean y protegen los órganos y muy importante nos ayudan a transportar y a absorber vitaminas como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y básicamente la K. Entonces, ¿cuánta grasa se tiene que consumir o cuáles son las recomendaciones de grasas? Las recomendaciones de grasas puede ir en torno a un 20 o un 30% de tus calorías totales. Las calorías totales van a ser igualmente tratar de que sean individualizadas, de que tengas una asesoría personalizada sobre cuántas calorías, pero aproximadamente tendrías que consumir de un 20 o un 30% de tu alimentación total y van a ser omega 3 y omega 6. ¿Y dónde están estas grasas? ¿Cuáles son este tipo de grasas? Van a ser el aporte de que consumas aguacates, consumas semilla, pescados, aceite de oliva, quesos. Esto van a ser el aporte de omega 3, omega 6 y van a tener todos los beneficios que yo les había comentado. Listo. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre algo también importante que es la hidratación a nivel deportivo. Entonces ahora aquí tenemos como ejemplo cuánta agua tenemos en nuestro cuerpo. Tenemos alrededor de un 45 a un 70% de peso corporal en agua. Entonces, tenemos un ejemplo, un hombre de 70 kilos tiene 45 litros de agua, quiere decir que esto es un 60%, y todo esto, la mayoría se va a almacenar alrededor de tus músculos y solo una parte pequeña se va a almacenar en el tejido adiposo, es decir, en la grasa. Ahora vamos a ver este cuadro que está aquí, por ejemplo, en donde podemos ver que un deportista puede perder de 5 a 6 litros de agua en sudor durante un ejercicio prolongado o durante un entrenamiento. Entonces, como sabemos, cuando se suda hay pérdidas de electrolitos, como por ejemplo el sodio, el magnesio, el potasio, y la falta de estos principalmente van a ser los causantes de que tú sientas espasmos, de que sientas calambres y de que sientan dolores musculares, por lo tanto la hidratación va a ser muy importante. Entonces, ¿cómo mantenemos la hidratación y en qué momento debemos vigilar nuestra hidratación? Entonces, la hidratación para un triatleta tiene que ser siempre antes, durante y después, más o menos parecido a los hidratos de carbono. Antes va a ser 1 o 2 horas previas, 400 o 600 mililitros de agua o una bebida de reposición. Más o menos cuánto es 500 mililitros o 400 mililitros, va a ser la mitad de un litro. ¿Ya? Entonces es bastante fácil guiarnos ahí. Durante, a partir de los 30 minutos que ya se comienzan a perder sales, electrolitos, sodio y nos puede causar calambres, mínimo, aunque sea unos 100 mililitros cada 20 minutos. Y si es muy difícil consumir 100 mililitros al hacer deporte o cuando estás en un entrenamiento, mínimo se tienen que manejar sorbos pequeños de bebidas rehidratantes al menos cada 15 minutos. Y después tiene que ser al menos 1,5 litros o 2 litros durante las primeras 24 horas por cada kilogramo perdido. ¿A qué me refiero con cada kilogramo perdido? Esto igualmente es de manera individualizada, ya que se maneja en consultorio. Por cada kilogramo perdido podríamos valorar la cantidad de hidratación que necesita cada uno. Entonces, ahora vamos a pasar un poquito de tema y hablar sobre la suplementación y las ayudas ergogénicas.
Veamos un poco de definiciones. En este caso, un suplemento es un producto que va a ser destinado a la ingesta o al consumo y este tiene un ingrediente dietético con el fin de añadirte valor nutricional. En cambio, ¿qué es una ayuda ergogénica? Una ayuda ergogénica puede ser cualquier producto que te puede mejorar el rendimiento debido a que tiene un componente o un beneficio extra durante el esfuerzo o durante la recuperación del músculo. Entonces, como ejemplo, para no complicarnos mucho, una whey protein, por ejemplo, puede ser una ayuda ergogénica. ¿Por qué? Porque va a mejorar la capacidad del rendimiento y va a mejorar la recuperación muscular. Entonces, no hay que complicarse mucho en ese aspecto. Ahora, dentro de los suplementos vamos a dividirnos en tres, que van a ser los alimentos deportivos, los suplementos médicos y las ayudas ergogénicas para el rendimiento. Entonces vamos a hablar del primerito, que van a ser los alimentos deportivos. En este caso tenemos a las bebidas deportivas, como ya las conocemos, están aquí el Gatorade o las bebidas en polvo, las bebidas que se pueden mezclar. Principalmente en resistencia o en triatlón, ¿para qué te van a servir? Te van a servir para retrasar la aparición de la sensación de fatiga y para aportar cierta cantidad de nutrientes, en este caso, como yo les había hablado, hidratos de carbono o carbohidratos. También van a reponer tus electrolitos, sodio, potasio, o sea, te van a evitar calambres y te van a ayudar a la rehidratación. ¿Cuándo son recomendables? Antes, durante y después, como les había comentado, porque tienen aporte de nutrientes, específicamente hidratos de carbono. Luego tenemos a las geles y a las gomas. Estos son también conocidos porque son muy fáciles de utilizar. Son básicamente un concentrado de hidratos de carbono o un concentrado de carbohidratos. ¿Qué hacen estos? Igualmente mejoran el rendimiento, retrasan la fatiga y ¿qué van a hacer? Van a evitar que se agoten tus reservas de energía o tus reservas de azúcar. ¿Cuándo puedes consumir esto? Estos geles los puedes consumir antes y durante un entrenamiento o durante una competencia. Aquí dentro de este grupo también vamos a ver, o también se han escuchado mucho lo que son los geles de cafeína. Entonces estos también los podríamos recomendar, o yo los podría recomendar básicamente, si es posible, durante la última media hora del entrenamiento o de la competencia. Entonces, estos geles o estas gomas van a tener un aporte de 25 a 30 gramos de hidratos de carbono y las gomas van a tener 5 gramos de hidratos de carbono. Todo lo que ustedes vayan probando o todo lo que ustedes vayan a realizar durante una competencia o durante un entrenamiento, siempre vamos a tener que probarlo primero. Por ejemplo, antes de ir a una competencia hay que probarlo en entrenamiento. Hay que probar la tolerancia a un hidrato de carbono, que tú tengas a un hidrato de carbono. Por ejemplo, la tolerancia digestiva máxima que cualquier persona tiene un hidrato de carbono es 90 gramos de hidratos de carbono por hora. Entonces, quiere decir que si tu cuerpo tiene baja tolerancia a un hidrato de carbono, entonces se puede consumir un gel en 2 partes o en 2 tomas. Entonces, ¿cómo sabes tú si tienes una baja tolerancia o una baja asimilación a un hidrato de carbono, a un gel? Simplemente porque te causa molestias, porque te causa molestar, porque te causa dolor. Entonces, quiere decir que tu tolerancia a un hidrato de carbono, a una cantidad alta de estos geles no es tan buena. Entonces, siempre ir probando la tolerancia en el entrenamiento antes de llevar cualquier cambio a una competencia. Luego tenemos aquí, en este caso, también tenemos las cápsulas de sodio. Estas son bastante utilizadas. Como les había dicho, estos te van a prevenir el calambre, te van a prevenir la hiponatremia. ¿Qué es la hiponatremia? Es que te disminuya el sodio en la sangre. Estas son recomendables cuando hay mucha pérdida de sudor durante una competencia o durante un entrenamiento. Si tienes que llevar menos peso en bebidas rehidratantes, se puede consumir una cápsula de sodio.
o si el entrenamiento vaya a ser superior a 4 horas, y obviamente un triatlón es superior a 4 horas, entonces recomendable consumir una cápsula de sodio aproximadamente cada 2 horas. Listo, ¿hasta ahí tienen alguna duda? ¿No tienen? ¿Está todo claro? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. ¿Saben qué? Por favor, estamos a 2 minutos de que se acabe esta sesión. Entonces, yo pienso que valdría cortarle ahí. Por favor, anoten las preguntas que tengan y vuélvanse a conectar, les admitimos, para continuar con la charla. Por favor, ¿sí? Ya, chévere. Entonces, muchísimas gracias, Estefanía. Hasta el momento todo claro. Si los chicos tienen alguna pregunta, como les digo, por favor, salgámonos de esta sesión y nos volvemos a conectar con el mismo link, por favor. Ya, Ya, perfecto. entonces, sí, porque ya queda 1:10, entonces valdría esperar para poder conectarnos nuevamente. Le cerraré a esta mejor y le voy a cerrar a esta y nos conectamos inmediatamente. En este caso, lo que tendríamos que hacer es consumir una bebida de reposición. Esa es la causa principal, la causa primordial, el que no estés consumiendo una bebida rehidratante durante entrenamiento, durante una competición. Ya, chévere. Patricia igualmente preguntó, ¿los gramos de proteínas son en alimento crudo o preparado? Los gramos de proteína son en alimento preparado, porque cambia completamente el alimento crudo del alimento preparado. Entonces, en alimento preparado más o menos sería unos 20 gramos, que sería equivalente más o menos a una palma de la mano, por ejemplo, de pollo. Eso te daría unos 20 gramos de proteína, que es 75 gramos o 100 gramos de pollo, es una palma de la mano más o menos. Entonces, esos son 20 gramos de proteína. En alimento cocinado, ¿no? Ya, perfecto. Alejandro preguntó, ¿cuáles son los mejores tipos de carbohidratos para un deportista? A ver, los mejores tipos de carbohidratos, depende del momento en el que estés. Para una alimentación generalizada, siempre vamos a tratar de consumir hidratos de carbono que sean complejos. Tenemos a los simples, que son los que te dan energía súper rápido, energía rápida, como por ejemplo el azúcar de mesa, la fruta, un caramelo, eso es energía rápida. Y los complejos, que son los de la alimentación, por ejemplo, va a ser el arroz integral, la pasta, el fideo, el pan integral, entonces esos van a ser complejos. Entonces, de preferencia, para un deportista en la alimentación diariamente integramos los complejos, puede ser la quinoa, el fideo, pasta, arroz, como hay en el consumo normal de cualquier ecuatoriano, el arroz. Entonces esos serían los mejores porque tienen mayor cantidad de hidrato de carbono para un deportista. Ahora, si no es basado en una alimentación generalizada, estás dentro de un entrenamiento durante una competencia y ya sientes el bajón de energía, lo mejor en este caso sería un carbohidrato simple, como les había dicho, de energía súper rápida, un caramelo, un gel, en este caso bebida rehidratante que te va a dar energía rapidísimo, es azúcar, pero es lo que necesitas en este rato. Eso. Chévere. Bere, no sé si por favor puedes tú hacer la pregunta. Era algo de la cafeína. ¿Por qué los geles de cafeína en los últimos 30 minutos? No sé si puedes tú por favor quitar tu mute y preguntarle a Estefanía directamente, por favor. Y Estefanía, la consulta era ¿por qué la recomendación? Y es algo que Cari siempre nos ha dicho, que normalmente consumamos geles sin cafeína durante entrenamientos largos y competencias, pero sí se recomienda un poco antes de que se termine la competencia o el entrenamiento utilizar la cafeína. ¿Por qué tenemos que hacerlo así? ¿Por qué no consumir con cafeína, geles con cafeína desde el inicio? Ya, por ahí alguien tiene... Alguien, por favor, estoy buscando quién tiene prendido el micrófono. Un momentito, por favor. Ya. Ya, Chévere, verás, básicamente eso, como me comentan que ya les había dicho su entrenador, está súper bien porque
porque la cafeína tiene un pico y un bajón. Entonces, el pico de la cafeína es a los 60 minutos. Entonces, te da energía súper rápido, pero después viene el bajón de la cafeína. Entonces, lo que no quieres es tener un bajón de cafeína durante tu entrenamiento o en media competencia. Lo que quieres es tener un pico de energía al final de la competencia. Entonces, es siempre lo mejor consumir cafeína en los últimos minutos de la competencia para que mantengas esa energía hasta que termines la competencia, o igual en los últimos minutos del entrenamiento para que puedas terminar el entrenamiento con esa misma energía. Otra razón por la que no es demasiado recomendable la cafeína es, como les había dicho, por la tolerancia digestiva que tiene la cafeína. Entonces, si tú tienes poca tolerancia a la cafeína, en plena competencia o en pleno entrenamiento te va a dar ansiedad, te va a dar molestias gastrointestinales, y hay que tomar en cuenta que las cápsulas de cafeína van a tener mucha más cafeína. Entonces, eso también tenemos que tener cuidado con la cafeína. Chévere. ¿Listo? Roberto, ¿tú deseas hablar? Me parece, levantaste la mano. Sí, no sé si se me escucha. Sí, sí se te escucha. Adelante. Buenas noches con todos. Felicitando Hola, al grupo por esta iniciativa. Una pregunta, ¿qué tan conveniente es el cambio de energía hacia las grasas y no hacia el carbohidrato? Esa es la pregunta, gracias. ¿Qué tan conveniente es cambiar la energía hacia las grasas y no hacia los carbohidratos? Bueno, básicamente depende mucho del objetivo que se quiera buscar en realidad. Es conveniente que se cambie hacia las grasas si quieres que la energía de las grasas dure más tiempo. Es decir, la energía de los carbohidratos va a llegar hasta un solo momento, y después, a partir de eso, va a venir la energía de las grasas, que va a durar muchísimo más tiempo. Entonces, es conveniente, sí, para que puedas rendir más. Entonces, la energía de las grasas dura muchísimo más tiempo que la energía proveniente de los hidratos de carbono. Igualmente, si vas a ser tú un deportista que estás buscando como objetivo una pérdida de grasa corporal, entonces, ¿qué es lo que quieres ahí? Cambiar de sustrato energético. Entonces, quieres utilizar carbohidratos hasta un momento, y a partir de eso, ¿qué es lo que quieres hacer? Lograr que utilices como sustrato las grasas. Entonces, básicamente depende del objetivo que tengas como deportista y del tiempo de rendimiento del tipo de sustrato. Doctora, justamente quería hacerle una pregunta antes de que Diego pase sobre el tema. Nosotros tenemos dentro del grupo mucho el consumo de las pastillas de sales, que les encanta, pero se ha puesto un hobby para ellos, pero realmente no es que lo están recomendando. Yo hago el tema mucho siempre de la recomendación de los geles, porque los geles sí nos dan, digamos, como que energía inmediata, pero a veces esta saturación con las pastillas de sales también provocan daños a nivel del funcionamiento de nuestros órganos, y más aún en competencia. Entonces la gente a veces está abusando mucho de las cápsulas y de las barras energéticas, que las barras energéticas realmente, para todos los que están escuchando, yo las recomiendo más para entrenar, más que para la propia competencia, ¿no? Lo que necesita en la competencia es como energía instantánea, las cosas más líquidas, o que nuestro organismo se demore menos tiempo en degradar, porque si no le pones más a trabajar al hígado. Así es. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poquito sobre el tema de las pastillas de sal y sobre las barras energéticas. Claro que sí. Mira, las pastillas de sales durante un entrenamiento creo que no es tan recomendable, obviamente, para no sobrecargar los riñones, igualmente solo en entrenamiento. Entonces, con bebidas rehidratantes ya tienes la cantidad de sodio necesaria durante un entrenamiento. Ahora lo que tú me dices es bastante viable consumir una cápsula de sodio durante una competencia, porque no puedes en ese momento estar
preocupada por perder energía. Entonces, en ese caso, lo que se tiene que hacer durante una competencia sería una combinación de cápsulas de sodio y una combinación de una bebida rehidratante, porque la combinación de la bebida rehidratante, o sea, la bebida rehidratante te va a dar carbohidratos y aparte te va a dar minerales. Y el sodio se pierde muchísimo durante el sudar en un triatlón, entonces se puede hacer una combinación. Pero durante un entrenamiento, una cápsula de sodio realmente no es muy necesaria. Claro que es bastante práctico consumir una cápsula de sodio, pero como tú dices, básicamente es para evitar el abuso de consumo y para que no se vaya a recargar los riñones. Y sobre las barras energéticas, ahorita mismo voy a hablar sobre las barritas energéticas o las barritas proteicas. Con estas barritas aproximadamente vamos a tener unas 250 o 500 calorías. Entonces, lo ideal va a ser consumirlas si tú realizas un entrenamiento que sea superior a 90 minutos. Entonces, ¿qué te van a aportar las barras? Las barras te van a aportar hidratos de carbono, aproximadamente un 15% de proteínas y de un 3 a un 25% de grasas. Entonces, en este caso sería más recomendable las barritas energéticas como un recovery. ¿Por qué te recomendaría las barritas energéticas como un recovery? Más que antes y más que durante. Principalmente porque son de difícil digestión. Entonces, aportan bastante grasa las barritas energéticas. Entonces, si consumes durante una competencia o durante el entrenamiento, pueden generarte molestias gastrointestinales. Entonces, en este caso es preferible que se consuma una barrita energética que sea al menos de un 10% de grasas para evitar cualquier sorpresa. Entonces, o en un momento durante el entrenamiento o durante una competencia donde no haya traumatismo abdominal. Por ejemplo, en la bici no hay traumatismo abdominal. Entonces, ahí es preferible consumir una barrita energética, pero si no, por el contenido de grasa, la podríamos utilizar mejor como un recovery. ¿Listo? Si no tienen más preguntas, seguimos hablando de lo demás. ¿O tienen tal vez alguna otra pregunta? Sí, parece que Roberto tiene una pregunta. Por favor, un momentito. Adelante, Roberto. Ya. ¿Es respecto a esto? Sí, lo mismo. La de las grasas también era respecto. En cuanto a una forma de reemplazar las barritas, se habla mucho de los pastelitos de arroz. ¿Qué tan convenientes son estos pastelitos de arroz y cómo debería ser un pastelito de arroz? Verás, los pastelitos de arroz igualmente depende del momento en el que te vas a consumir. Por ejemplo, un pastelito de arroz es bastante carbohidrato, entonces es bastante recomendable este pastelito de arroz. ¿Y cómo sería este pastelito de arroz? Este pastelito de arroz tendría que ser lo más simple posible, porque si estás en un entrenamiento, lo último que vas a querer es que te cause molestias o dolor abdominal. Hay que recordar que cuando nosotros estamos en entrenamiento, cuando se está en entrenamiento, hay un desplazamiento sanguíneo. ¿Qué quiere decir esto? Si estás corriendo, toda la sangre o todo el flujo sanguíneo se va a ir a tus piernas para poder aportarte energía. Entonces, el flujo sanguíneo no está en el estómago. Entonces, si tú te consumes en ese momento algo pesado, como yo les hablaba de las barritas energéticas que tienen de un 3 a un 25% de grasas, para el cuerpo va a ser como una piedra, porque no hay flujo sanguíneo en el estómago en ese rato porque tú estás corriendo. Por ejemplo, ahora en la bici no hay traumatismo abdominal porque simplemente estás sentado. En este caso sí sería un poquito más recomendable consumirte un pastel de arroz o una barrita energética que esté hecho en casa. Con esto no habría mayor problema. Ya, perfecto. Entonces, ¿te respondí tu pregunta? ¿Qué fue lo que me dijiste? yo creo que sí se respondió. Entonces, continuemos con la presentación, porfi, Estefanía, y después volvemos a las preguntas, porque hay personas que nos escribieron. Entonces, continuemos y de ahí
volvemos Ya. a las preguntas. Entonces, Sí, muchas gracias. pasamos de las barritas energéticas, teníamos, ahora vamos a pasar de los alimentos deportivos, vamos a hablar un poquito rápido de los suplementos médicos. Aquí en este caso están, por ejemplo, las vitaminas, minerales, hierro, la vitamina D, el calcio. En este caso no hay ninguna prueba o evidencia científica de que estos aumentan el rendimiento deportivo, pero en este caso su consumo sería más recomendable, por ejemplo, si hay una deficiencia nutricional, por ejemplo, si hay una anemia, sería más recomendable. Si, por ejemplo, has eliminado algún alimento de tu dieta, por ejemplo, si se realiza el veganismo, el vegetarianismo, sería en este caso suplementar con suplementos médicos. Y de ahí tenemos, por ejemplo, si tienes alguna intolerancia o una alergia alimentaria, también se podría recomendar. O si el calendario de competencias anuales va a ser muy intenso, también se puede consumir suplementos médicos. Esto tiene que ser siempre muy individualizado, como la mayoría de las cosas que les he comentado, siempre por recomendación médica. No podemos consumir de manera general cualquier cosa de estos suplementos médicos porque pueden causar una toxicidad. Listo, ahora vamos a hablar de los suplementos proteicos. Estos son bastante importantes y utilizados. ¿Estos qué van a hacer? Van a ayudarte a la recuperación del músculo post-esfuerzo. Después van a aumentar tu masa muscular o a mantener tu masa muscular y te van a permitir reponer las reservas de glucógeno que perdiste durante el entrenamiento o durante tu competencia. Entonces, en este caso vamos a hablar de dos tipos de la proteína, que sería la caseína, que es el semisólido, y tenemos al suero o el whey, que es la porción líquida del lácteo. Entonces, la proteína de suero o la whey, que es la comúnmente más utilizada, tiene tres formas o tiene tres tipos principales. Primero está el concentrado de proteína. Cuando ustedes lean y diga concentrado de proteína, esto quiere decir que tiene cantidades moderadas o tiene dentro de su concentración lactosa y tiene grasa. Entonces, quiere decir que tiene más o menos un 80% de proteína pura. Después tenemos un aislado de proteína o un isolado. Cuando ustedes vean esto, básicamente quiere decir que ya está un poco más procesada para eliminar la cantidad de grasa y lactosa que contiene. Entonces este ya va a tener un poco más de proteína pura, alrededor de un 80 o 90% de proteína pura. Y por último tenemos al hidrolizado de proteína. Este hidrolizado de proteína quiere decir que ya está predigerida. Entonces va a ser más fácil la biodisponibilidad, más fácil la digestión. Entonces, en este caso, ¿qué se recomendaría aquí? Las dos mejores opciones sería consumir un aislado o un hidrolizado de proteína, porque la proteína es más pura, porque tiene menor concentración de grasas y porque tiene menor concentraciones de lactosa. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre las ayudas ergogénicas. Como les había dicho, estos son productos para tratar de ayudar un poquito al rendimiento. Entonces, primero tenemos aquí la cafeína, que es lo que ya habíamos hablado un poquito. Entonces, esto es recomendable durante. Y serían en este caso las cápsulas de sodio porque son de fácil consumo. ¿Y qué es lo que van a hacer estas cápsulas? Cápsulas de cafeína van a ser, son principalmente un estimulante natural. Quiere decir que van a estimular el sistema nervioso central. Entonces te va a dar energía. Entonces también van a ayudar a disminuir la percepción del dolor o el cansancio que tengas durante una competencia. Y te van a ayudar a movilizar las grasas. ¿Por qué te van a ayudar a movilizar las grasas? Que esto me habían preguntado, me parece también. Van a ayudar a utilizar las grasas como sustrato energético y así vas a poder ahorrar energía. Entonces, como les había dicho, la dosis de cafeína es muy individualizada
y esto depende muchísimo de la tolerancia y, como les dije, el consumo excesivo te va a generar molestias gastrointestinales o a su vez algún tipo de ansiedad o sensación de estrés. Luego tenemos a la glutamina. La glutamina o la arginina básicamente no es lo mismo, pero son aminoácidos. Entonces, los aminoácidos, ¿qué te van a hacer? ¿Qué te va a ayudar la glutamina? Te va a reducir la pérdida de masa magra, es decir, la masa muscular. Si la intensidad del entrenamiento es muy alta o es muy elevada. También, no sé si hemos escuchado, ayudan muchísimo a protección inmunológica. ¿Por qué ayudan a la protección inmunológica? Porque al ser un aminoácido ayuda a la síntesis proteica. Quiere decir que va a ayudar a que se produzca proteína en tu cuerpo. Por eso ayudan al sistema inmunológico y por eso ayudan a que no se pierda masa muscular. ¿Cuándo puedes consumir glutamina? La glutamina la puedes consumir 1 hora antes de tu sesión deportiva, la puedes consumir después o normalmente se puede consumir también para reponer la energía perdida antes de acostarse. Entonces, mientras tú estás durmiendo, la glutamina también podría hacer efecto. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que se consume bastante, que van a ser los BCAAs. Los BCAAs también son aminoácidos, pero son considerados como un combustible muscular pequeño, después de los carbohidratos y después de las grasas. Estos van a mejorar la síntesis proteica a nivel del cuerpo y también van a disminuir la inflamación, la fatiga muscular y se pueden consumir cuando los BCAAs. Los BCAAs se pueden consumir antes y después de tu esfuerzo físico o de tu sesión deportiva. Ahora hablamos un poquito también del tart cherry, de las cerezas, de la vitamina C. Y en este caso no sé si hemos escuchado de la cúrcuma o de la curcumina. Estos se van a utilizar como antioxidantes. ¿Por qué como antioxidantes? Porque van a prevenir la formación de los radicales libres, es decir, del estrés oxidativo, y van a ayudar a recuperar el músculo post-esfuerzo. Entonces, estos son de más fácil consumo porque se pueden manejar a nivel crónico, es decir, que puedes tener un consumo diario de estos de manera crónica, menos de la vitamina C, porque como les había dicho, esta tiene que ser muy vigilada porque puede generar una toxicidad. Pero básicamente hay muchísimos estudios, está bastante comprobado. Están en el grupo B de la A y S, que estas son ayudas ergogénicas, el tart cherry y la cúrcuma. ¿Cuánto tart cherry, cuántas cerezas se podría consumir? Entonces, básicamente podrías consumir alrededor de unas 12 cerezas diarias para tener los beneficios de las cerezas post-entreno, y la cúrcuma puede ser diario de manera crónica, como les había comentado. Ahora vamos a hablar un poquito de la supercompensación de carbohidratos. No sé si hemos escuchado esto de la supercompensación de carbohidratos para las reservas de glucógeno. Ni idea. Bueno, les explico rápido. Como les había dicho, el glucógeno son las reservas de energía que tiene tu músculo. Entonces, el glucógeno es del azúcar del músculo. Entonces, ¿qué se aplica mucho a nivel deportivo? Se aplica una supercompensación de carbohidratos. ¿Qué es básicamente esto? Básicamente esto es aplicar una fase, como dice aquí, en donde se aumenta el consumo de carbohidratos previo a una competencia. Esto no se hace durante entrenamiento, esto se hace durante una competencia. Entonces, más o menos se empieza en 4 gramos kilogramo de hidrato de carbono hasta 12 gramos kilogramo de hidrato de carbono, y con esto, ¿qué se quiere lograr con una supercompensación de carbohidratos? Se quiere lograr que evites el agotamiento de las reservas de glucógeno y así durante una competencia no se sientan náuseas, no se sienta una fatiga extrema o un desmayo. Entonces, ¿cuándo hago esto? ¿Cuándo se hace una supercompensación de carbohidratos? ¿Cuándo aumento la cantidad de carbohidratos en mi dieta? Básicamente esto se puede hacer 36 horas antes de una competencia
o hasta 12 días previo. Básicamente lo único que se hace es que aumentar la cantidad de carbohidratos. Si tú ya tienes una cantidad vigilada de carbohidratos, es decir, ya sabes cuáles son tus requerimientos de carbohidratos, simplemente se puede aumentar 12 días previos a tu competencia los carbohidratos y así se hace como un llenado de glucógeno muscular. Entonces aquí, como vemos aquí, en una competencia o un entrenamiento que va a ser extenuante, se disminuye el glucógeno muscular de alrededor de 100 moles en kilogramo. La resíntesis de glucógeno es aproximadamente 5% hora, 5 mol, lo que quiere decir que tomaría alrededor de 20 horas recuperar el glucógeno muscular que perdiste. Entonces, es muy importante que se realice una supercompensación de carbohidratos previo a una competencia. Este es un tema bastante extenso, entonces lo podemos planificar en un futuro, podemos hablar una charla sobre la supercompensación de carbohidratos si no lo han escuchado. Esto se hace para competencias bastante largas, superiores a 4 horas. No sirve de mucho si vas a correr 15 kilómetros, a hacer una supercompensación de carbohidratos para nada. Entonces, esto se haría como comer hidratos de carbono de preferencia complejos previo a una competencia. Y bueno, eso sería todo, chicos, por hoy. Recordemos siempre, como les había dicho, que las pautas nutricionales siempre tienen que ser individualizadas, siempre tienen que ser cualquier tipo de ayuda ergogénica, cualquier tipo de suplemento que se decida consumir. Como me decía Karina, a veces hay un abuso de lo que es de los suplementos, entonces tratemos de que esto sea individualizado, siempre acorde a nuestros requerimientos y a nuestras necesidades. Y espero que les haya gustado esta charla. Traté de abarcar lo que más pude. Entonces, si tienen alguna pregunta, coméntenme. Chévere, Estefanía, muchísimas gracias. Sí, hay algunas preguntas en el chat que voy a empezar a leer rápidamente porque ya solo nos quedan 8 minutos. David pregunta, ¿hay que cuidar el nivel de azúcar de los geles? Hay que cuidar el nivel de azúcar de los geles. ¿En qué momento básicamente? Si estás dentro de un entrenamiento o una competencia, lo importante no es en realidad eso, lo importante es que tengas energía rápida que proviene de los carbohidratos. Entonces, en este caso, un gel estaría súper bien. Los carbohidratos es azúcar, entonces, en este caso lo que se podría cuidar es que no se exceda la tolerancia a los carbohidratos. Como les había dicho, la tolerancia máxima digestiva de los carbohidratos es 90 gramos. Entonces, si tú te consumes como 3, 4 geles, que eso usualmente no pasa, obviamente te va a dar por ahí alguna molestia, entonces eso sí habría que cuidarlo. Pero en realidad lo que se necesita es energía rápida. Chévere. Edgar nos pregunta, buenas noches, la proteína cuando es en polvo, ¿cuál es la cantidad máxima a consumir diaria? Esto es súper individualizado. La cantidad de proteína que necesitas depende muchísimo de cada persona, pero hay estudios, no hay estudios que la proteína superior a 3 gramos kilogramo hay efectos positivos. O sea, podrías consumir hasta 3 gramos kilogramo al día de proteína y hasta ahí se ha visto efectos positivos. Si tú ya consumes 4 gramos kilogramos, ya realmente no hay efectos positivos y ya básicamente solo vas a eliminar la proteína no necesaria por la orina. Pero igualmente esto es súper individualizado, depende muchísimo de tu masa muscular, del tiempo de entrenamiento, de tu edad, de tu sexo. Una mujer no puede consumir la misma cantidad de proteína que un hombre, no hay la misma tolerancia a nivel renal. Entonces es bastante individualizado en este caso. Chévere. David pregunta, ¿qué proteína vegetal se recomienda consumir? 1, luego de los entrenamientos y 2, en las noches. Verás, proteína vegetal podrías consumir, hay muchísima variedad y proteína de muy buena calidad, entonces en este caso podríamos estar hablando de una proteína de soya que es de muy buena calidad. Durante los entrenamientos puede ser la proteína de soya, y si únicamente es vegetal, igualmente se podría consumir la proteína de soya antes de dormir, pero si no es vegetal antes de dormir, una proteína de absorción bastante lenta es la caseína. Entonces, consumir caseína antes de dormir
quiere decir que la caseína va a hacer efecto mientras tú vas durmiendo porque es de absorción y de predigestión lenta, va haciendo efecto mientras tú estás durmiendo, no es como la whey protein hidrolizada o proteínas rápidas que hace efecto mucho más rápido. Entonces la caseína sería más recomendable en la noche. Perfecto. Bolívar, ¿se Diego, recomienda tomar yo quiero BCAA decir durante una el cosita. entrenamiento? Eso me parece que ya respondiste, ¿correcto? Sí, los BCAAs van antes y después. Ya. David, ¿cuándo conviene tomar glutamina, antes o después del ejercicio? ¿En cuánta cantidad? También ya está respondido, me parece. Diego, el doctor Carlos quería hablar. Doctor Doctor. Carlos. Sí, una cosita nomás, Claro. antes de que se acabe el tiempo. Bueno, Estefanía, primero felicitarte. Muchísimas gracias por la charla porque nos has aclarado un montón de dudas Gracias. y nos ayudas a que ustedes puedan, como deportistas, conocer todos los beneficios que puedan tener en el deporte. Ahora, el único consejo que les quiero dar, yo sé que están haciendo muchas preguntas, que hay mucho interés y que hay muchas dudas con respecto a suplementaciones. Algunas seguramente están tomando suplementación, pero solo que tengan en cuenta que la suplementación es como un fármaco, ¿sí? Entonces no hay que automedicarse. Eso es clave. Eso es súper, súper clave. Como les dijo Estefanía, esta prescripción de las suplementaciones, de la dieta, todo es personalizado, es individualizado. Entonces, no porque Estefanía en la charla dice que el hidrolizado es mejor que el concentrado en proteína, entonces me voy a tomar yo el hidrolizado. No, no, no. Tiene que ser esto como una prescripción de un fármaco. El suplemento es como tomar cualquier medicina, entonces tiene que ser prescrito por un profesional. Así que la recomendación final, o sea, que yo les daría es que acudan a Estefanía, a la nutricionista, que les haga una valoración y en base a eso les recomiende qué tipo de suplementación necesitaría y qué dieta es la que mejor les serviría y si es que necesita o no suplementación. Sí, nada más eso como para aclarar antes de que piensen que de aquí salen corriendo a la tienda a comprarse los suplementos. Claro. Sí, Carlos, muchas gracias. En este caso, también quería decirles o acotar que no solo esto es con las ayudas orgogénicas o con los suplementos, sino también es con los macronutrientes, ojo, ¿no? Con los carbohidratos, con las proteínas, uno no se puede mandar la misma cantidad de carbohidratos para todo el equipo de triatlón, porque todos están en el mismo equipo, cada uno es distinto, entonces esto siempre es, como les había dicho, hasta los macronutrientes es súper individualizado para cada uno. 3 gramos de carbohidratos no le puede servir a ti y a ti no te pueden servir. Entonces eso también en este caso sería individualizado, por favor. Chévere, muchísimas gracias, Estefanía. Hay un par de preguntas más. Sandra Vallejo, no sé si puedes responder. Sería una o dos preguntas antes de cerrar, por favor. Sí, unas 2 preguntas. Sí, una pregunta, muchas gracias. Yo sigo la dieta ketogénica. No sé si me escuchan. Sí. Sí, la dieta ketogénica. Y he bajado a unas 30 libras siguiendo esa dieta y no estoy al nivel de algunos de ustedes que me imagino hacen bastante ejercicio con nivel triatlón. Pero mi pregunta es, yo estoy empezando a hacer más de ejercicio y con pesas y la dieta ketogénica por lo general es el macronutriente más alto es la grasa. Lo que no me queda claro es, ahora que estoy haciendo más de ejercicio, es si es que debería bajar un poco la grasa y el más alto debería ser la proteína para poder ayudar a los músculos o siguiendo los macros de acuerdo a mi peso sería suficiente. En este caso tendría que valorarte primero que nada para ver qué podríamos hacer en este caso. Pero una dieta cetogénica es una herramienta, es una buena herramienta que no se puede utilizar durante un tiempo prolongado porque si aumentas la actividad física, acuérdate como te había dicho, la principal fuente de energía muscular van a ser los hidratos de carbono. Entonces, en este caso se podría aumentar la cantidad de proteína, moderar la cantidad de grasa y aumentar un poco la cantidad de hidratos de carbono y por ahí ir jugando poco a poco con la dieta cetogénica si quieres perder peso, a veces sí, a veces no, pero no es una herramienta que se pueda mantener. Es útil, sí, es importante, es buena, sí, pero no es una herramienta que la podríamos prolongar para toda la vida, más si estás aumentando la cantidad de ejercicios. Chévere, gracias, Estefanía. Antes de que se corte, quería agradecerte, felicitarte por la presentación.
súper interesante, como mencionó Carlos, es genérico esto, es súper importante que todos quienes practicamos deporte vayamos a una cita antes, ahora que estamos empezando la temporada, lo hagamos lo antes posible para saber cómo debemos alimentarnos. Entonces, muchas gracias a todos los participantes. Gracias a todos. Que tengan una buena noche. Muchas gracias a todos por Nos invitando participar. a otras sesiones. Gracias.